sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, exaltado sea el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, le damos gracias a Dios por su misericordia y por su benignidad. Bueno, agradecidos con Dios, vamos a entrar en la meditación de la palabra. Tenga la amabilidad de abrir las Sagradas Escrituras en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, del versículo 5 y 9. Como le dije, estamos en una sesión de enseñanzas acerca del crecimiento espiritual basados en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 9. Cuando lo tenga puede glorificar el nombre de Jesús. Dice así, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 9. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 9. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu majestad. Tú eres grande e incomparable, nadie hay semejante a ti. Señor Altísimo, sin ti nada soy, sin ti nada somos. Te ruego por lo tanto, Señor Jesús, de tu piedad, que extiendas tu gracia, Señor, que me des sabiduría, inteligencia, conocimiento. Ordena mis pensamientos, dame unción, poder de lo alto, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Trae mi memoria versículos, Señor, necesarios para el día de hoy, Padre Celestial. Obra en los corazones, mi Dios amado, que tu palabra quede arraigada en los corazones y sean edificados a través de ella. Obra poderosamente a través de tu Espíritu, da discernimiento, extiende el conocimiento, mi Dios amado. Obra maravillosamente, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Como estuvimos enseñando la semana pasada, el crecimiento espiritual no es algo que se deba tomar como algo simplemente por encima, sino que el crecimiento espiritual es algo fundamental. El cristiano fue llamado para crecer en Dios, para alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Nosotros seguimos sus pisadas, nosotros seguimos sus huellas, nosotros hemos sido llamados para vivir por y para Jesús, porque así como uno murió por todos, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió por todos. Si nosotros llamamos a Jesús Señor, nosotros estamos diciendo que Él es nuestro amo, que Él domina, que Él controla nuestras vidas. El apóstol Pablo, incluso Pedro, en algunas ocasiones se llaman incluso a sí mismos siervos o esclavos de Jesucristo, a las órdenes y mandatos de Él, hasta el punto que el apóstol Pablo dijo: juntamente con Cristo soy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces ahora yo ya no vivo para mí, y por eso llega hasta el punto de decir: si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Sea pues que vivamos o sea pues que muramos, somos del Señor. Eso tenemos que tenerlo nosotros arraigado en lo más profundo de nuestro corazón, para que entonces nosotros podamos tener un verdadero crecimiento. Diré más: el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que no niega padre, a madre, hijos, hijas por causa de mí y no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El evangelio es una constante negación, comentábamos la semana pasada, una negación a nosotros mismos, una negación al yo, una negación a lo que anhela la carne, a lo que
sea la carne, porque la carne siempre quiere ir contra el espíritu. Ahora bien, por eso es que Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero eso no lo dijo como una excusa para que el hombre quiera o pueda hacer lo que le dé la gana. No, porque el espíritu y la carne, para que no hagamos lo que quisiéramos, sino para que tengamos el asunto claro, que necesitamos vivir en el espíritu. Hemos dado a entender, por lo tanto, que el crecimiento espiritual sin Dios es imposible. Vuelvo a repetir, el crecimiento espiritual sin Dios es imposible. Las personas tratan de crecer espiritualmente de muchas maneras y siempre terminan enredadas en su carne, en sus deseos, en sus pasiones. Pero el crecimiento espiritual es una negación constante a nosotros para vivir en el espíritu, para andar en el espíritu. Y esto, como le dije antes, no es opcional, sino vital y necesario. El que no crece se estanca y por lo tanto termina marchitándose y muriéndose. Aquí no se trata de una estabilidad, aquí se trata de un crecimiento constante en el espíritu. De lo contrario, lo que espera es la muerte, la pérdida espiritual, la decadencia total y absoluta, hasta el punto de nosotros quedar francamente desventurados espiritualmente hablando. Hemos leído que debemos poner toda diligencia, ponerle todo el esmero, como si nuestra vida dependiera de eso. Pero déjeme decirle, su vida depende de eso. Poniéndole toda diligencia, todo el esmero, añadir a nuestra fe. Volvamos a recordar qué fue lo que hablamos de la fe. ¿Por qué? Porque hablamos de la fe y nos introdujimos en este tema hablando de la fe, porque la fe no es que sea tampoco opcional. La fe es necesaria y vital, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca tiene que creer que le hay y que además de eso es galardonador de los que le buscan. Por la fe entendemos, oiga, es por la fe que entendemos, no por otra cosa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abraham le creyó a Dios y salió sin saber para dónde iba. Por la fe Abraham le creyó a las promesas de Dios. Por la fe Sara le creyó a las promesas de Dios. Por la fe Jefté, por la fe Sansón. Por el tiempo me faltara, dice el escritor, de hablar de todos ellos. De Daniel, que por la fe cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pusieron en fuga ejércitos enemigos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe fueron derribadas las murallas de Jericó. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por la fe nosotros hemos sido introducidos a este reino glorioso de la gracia del Señor Jesucristo. Justificados hemos sido por la fe en el Señor Jesucristo. Y nosotros no andamos por vista, no andamos por lo que estamos viendo, sino que andamos por fe y no por vista. Nos sostenemos como Moisés, que se sostenía como viendo al invisible. Pero ahora por la fe, nosotros no es que nos sostengamos como viendo al invisible, sino que el invisible ha venido a ser morada en nuestros corazones. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Sin fe no hay cristianismo. Sin fe es imposible la salvación, porque la fe es la que nos impulsa, es el motor, son las ruedas, es aquello que nos permite ver donde nadie puede ver. Por la fe a Moisés lo metieron en una arquilla, a pesar de los peligros que podía. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, sin importarle, prefirió el vituperio con Cristo que las riquezas egipcias. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, de esta manera nos introducimos, hermano, porque si usted no tiene fe, hermano, está muy grave. Porque sin fe es imposible que usted pueda ser salvo. Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que estar convencido, hermano, de la obra que Dios hace, de la obra que Dios hizo y de la obra que Dios hará. Nosotros somos salvos por fe. Nosotros creemos que en un momento dado, a la final trompeta, porque oiga bien, se tocará la trompeta y
la sangre de Jesucristo ha sido más efectiva que nuestras maldades. Por la fe creemos que Él nos ha tomado del lodo y nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, hemos sido traspasados de las tinieblas a su luz admirable. Por la fe creemos y sabemos que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Por la fe. Hay alguien aquí que no tiene fe, está perdido. La fe es indispensable. Por eso nosotros debemos entender, hermanos, que podremos perder de todo en esta vida, pero no debemos perder la fe. Amén. Podemos perder de todo en esta vida, pero no debemos perder la fe. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nos ensanchamos los labios, abrimos nuestra boca y algunas veces algunos predicadores, hasta de manera elocuente, con alta retórica, empiezan a proclamar las virtudes de Dios y empiezan a hablar de cuán grande es Dios, de las maravillas y de las proezas que hace Dios, y decimos: Dios abrió el mar, partió el mar rojo en dos, Él hizo que descendiera maná del cielo, Él hizo que cayeran codornices, carne de los mismos cielos, Él hizo que las aguas amargas de mar se tornaran en dulces. Moisés metió su mano en su costado y la sacó y salió leprosa, la volvió a meter y ya salía sana. Con una vara la transformó en serpiente, envió 10 plagas a Faraón, hizo que las aguas y los ríos del Nilo se tornaran en sangre, le envió moscas, le envió ranas, mató a los primogénitos, hizo tinieblas. ¿Qué no hizo el Señor? Grandes milagros. Pero después, cual el pueblo de Israel, decimos de una manera o de otra: ¿para qué nos trajiste al desierto para morir? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir al desierto? Entonces tenemos que analizar nuestra fe, hermanos, para poder comprender que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la introducción que hace el hermano Pedro es muy importante, porque el hermano Pedro, al hablar con la iglesia, él da por entendido que la iglesia tiene fe, pero yo no sé por qué me está tocando a mí hablar tanto de ella, porque el hermano da por entendido que la iglesia tiene fe, porque él dice: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe. O sea, él da por entendido que la iglesia tiene fe. Pero ¿por qué a esta iglesia de estos últimos tiempos toca hablarle tanto de la fe? Porque parece que la está perdiendo. Y si usted pierde la fe, hermano, pierde todo. Pierde todo. Entonces, por eso Pedro dice: añadida vuestra fe, virtud. Y ese es el tema de hoy. Estoy en un paréntesis. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy es la virtud. Pero yo no puedo añadir. ¿Por qué me enfoco en la fe? ¿Por qué me enfocaré en la fe en varias ocasiones a lo largo de estas enseñanzas? Porque sin fe no se puede añadir. Óigame bien, sin fe no se puede añadir. Usted no puede añadir virtud, usted no puede añadir conocimiento. No lo puede añadir verdaderamente, espiritualmente hablando, si usted no tiene fe. Se necesita la fe para poder seguir añadiendo. Por eso dice: a la fe añade virtud. Cuando hablábamos de añadir, les comenté a ustedes anteriormente que hacía referencia como aquel director de un director de música que hace todo lo que haga falta, trae los músicos, los instrumentos y todo lo que haga falta. ¿Para qué? Para que la melodía, para que la canción, para que todo quede perfecto en el escenario. Esa es la forma hebrea que se utiliza para dar a entender de qué manera debemos añadir. Es decir, añadir sin límites, añadir generosamente, no añadir un poquito, ¿cierto? Sino añadir generosamente. Y estamos hablando de virtud. Y a mí me interesa mucho, porque cuando hablamos de virtud, algunos recordarán aquel famoso versículo que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cierto? Entonces, el tema de la virtud es un tema serio, es un tema importante, es un tema que llena de elogios a aquellos que lo tienen. Si enfocamos de pronto a la mujer como la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia no es que deba ser, es que la iglesia es.
La iglesia es virtuosa. Entonces tenemos que ponerle mucho cuidado si nosotros no nos estamos comportando de manera virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque vea lo que hace la virtud. Porque su estima sobrepasa largamente, no por un poquito, sino que dice, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. También el libro de Proverbios nos dice que la mujer virtuosa es la corona de su marido, es decir, hace que su marido se sienta bien, es elogiado y ella misma es elogiada por su comportamiento virtuoso. Más la mala, dice, es como carcoma en los huesos. Vea la diferencia entre lo virtuoso y lo malo. Hay una gran diferencia, porque la mujer virtuosa es corona de su marido, porque la mujer virtuosa sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Así que cuando hablamos de virtud, hablamos de valor, hablamos de excelencia, hablamos de buena calidad. Aquí no se necesita cristianos endebles que tengan una fe liviana, se necesita cristianos de buena calidad. Se necesitan cristianos que busquen la excelencia, se necesitan cristianos que busquen la virtud. Está poniendo bueno esto, ¿no? Porque hay cristianos conformistas. Hay cristianos, me tocó lidiar, ahora algo, a veces también me toca, pero me ha tocado lidiar, a mí me tocó lidiar cuando fui líder de evangelismo con personas que Dios me permitió liderar, pero que eran mayores. Y, no, yo llevo 20 años era como diciendo a mi directamente, yo 20 años en eso, ¿usted qué me va a decir a mí? ¿Cierto? Pero a pesar de los años, muchas veces demuestran una vida no virtuosa o una vida conformista, porque es un problema cuando la persona cree que lo sabe todo, cuando la persona cree que ya tiene toda la experiencia. Pero es que aquí usted no está aprendiendo de mí, aquí usted está aprendiendo de Dios, y Dios no tiene límites. Aquí en Cristo podemos ser cada vez más virtuosos, aquí en Cristo podemos ser cada vez más excelentes, aquí en Cristo podemos ser de buena calidad, porque no estamos aprendiendo de un mortal cualquiera, estamos aprendiendo de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es alto y sublime, cuya gloria es incomparable e indescriptible. Estamos hablando de Jesucristo, el dador de la vida, el que da vida a los muertos, el que transforma las vidas, el que cambia los corazones, el que hace posible lo imposible, del buen pastor, del buen samaritano. Estamos hablando del gran pastor de las ovejas, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Así que esto de la virtud hace referencia al poder de Dios para darle la habilidad al hombre de realizar actos heroicos, es decir, ser más como Cristo, poder tener el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo se puede ser virtuoso. A través del Espíritu Santo puedo ser más como Cristo. La virtud producida por el Espíritu de Dios es, por lo tanto, la excelencia moral. Porque ¿quién más con excelencia moral que Jesús? ¿Quién puede ser más moralmente correcto que Jesús? Nadie. Jesús es la excelencia moral. ¿Y qué es la moral? Bueno, son las costumbres que consideramos buenas. La moral de Cristo es, por lo tanto, el estilo de vida de Cristo. ¿Y qué nos enseña la Escritura acerca de lo moral? ¿Cómo debemos ser para ser virtuosos? Aquí viene lo interesante, porque como dije anteriormente, algunos de nosotros tal vez quizás nos hemos conformado o estamos llevando una vida conforme, ¿cierto? No, yo hago esto y yo hago aquello. Yo me califico, es interesante cuando el ser humano empieza a calificarse, ¿no? No, yo hago esto y yo hago aquello. Para bien o para mal, el cristiano empieza a calificarse y viene a ser más parecido a un fariseo que a un cristiano. El fariseo se calificaba y de hecho miraba a los demás y se calificaba a sí mismo y decía: Señor, yo ayuno, Señor, yo oro, Señor, yo aquello, yo aquello. No como este publicano. Gracias, Señor, porque no me hiciste como este. Oiga, qué terrible, ¿cierto? Y el publicano, dice la Biblia, que no quería levantar el rostro, que se daba golpes en el pecho y decía: Señor, Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y el Señor dijo: pues que sepan que el publicano se fue justificado, el otro no, ¿cierto?
porque nos conformamos y nos calificamos y nos sentimos a veces en una postura. Tenga mucho cuidado, porque la excelencia moral proviene de Cristo y de la obra que Él hace en nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Él. Nosotros lo que hacemos por Él es producto de lo que Él hace en nosotros y por nosotros. Todo torna en base al poder de Dios y para la gloria de Dios. ¿Y cómo debemos entonces nosotros ser para ser virtuosos? Algunos que se conforman dicen, no, yo así estoy bien. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué contiene la Escritura? Porque al final de cuentas es lo que dice la Escritura, ¿no? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos. Terrible. Ya algunos se quieren ir. Sed pues vosotros perfectos. ¿No? Es que fulano me hizo, me las va a pagar. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, no como el imperfecto del pastor, del hermano, del líder. No, es que el hermano, vea, él hace esto y no fue a la comida, imagínense, dejó las ovejas solas. Sed pues vosotros perfectos como ¿quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Déjeme decirle que todo lo bueno en Dios es virtuoso, es excelente. Todo lo que hace Dios es bueno. Cuando Él hace, forma, crea la creación, valga la redundancia, la Biblia nos dice que cuando Él finaliza, dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y descansó, se sintió satisfecho de lo que había hecho, porque vio que era bueno en gran manera. Entonces todo lo que proviene de Dios es virtuoso. Y déjeme decirle una pregunta un poco interesante que debería estar en nuestro pensamiento. Es que si Dios mora en nosotros, ¿acaso no debemos ser virtuosos? ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora pues, cualquiera que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿No sabéis que Dios mora en vosotros y que ya no sois vuestros, sino que sois de Él? Porque Él ha venido a hacer habitación en ti. Entonces, todo lo virtuoso y excelente, todo lo bueno proviene de Dios. Por eso incluso el hermano Pablo a veces cuando nos habla del pensamiento, ¿cierto? Porque a veces nosotros hacemos las cosas y se nos ve lo que hacemos, hizo esto bueno, hizo aquello bueno, y parece cierto que gran gentil, que gran persona, pero a veces el pensamiento va por otro lado, por otro enfoque. Por eso Dios conoce las intenciones del corazón. Por eso el apóstol Pablo llega a decir, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay ¿qué? Virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De esta manera el Dios de paz estará con nosotros. Actitudes virtuosas que provienen del Dios de paz. Actitudes virtuosas que solo pueden provenir de Dios. ¿Y de qué manera entonces soy virtuoso? Siendo cada vez más como Jesús, buscando la perfección, yendo de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, no conformándose. Quiero que analice su vida y mire a ver si usted está llegando a una vida de conformismo, a una vida de aparente satisfacción. No, yo ya me bauticé. No, yo ya recibí el Espíritu. No, yo ya canté un coro. No, una vida de conformismo, no de crecimiento espiritual, sino que termina conformándose. Y sabe que es lo siguiente, un estancamiento. Hay iglesias que se sienten vivas pero están muertas, y el Señor en Apocalipsis las reprende. Tú dices que vives pero estás muerto, eres un desdichado, eres un pobre, eres un desventurado. Y otras terminan siendo tibias, y el Señor le dice, por cuanto eres tibia, no eres ni fría ni caliente, por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. Ocurren dos cosas con las personas que no crecen espiritualmente: se estancan, se mueren y se vuelven tibias. Y algunas están muertas y creen que viven. Eso es lo que ocurre con una persona que no crece espiritualmente, sino que se estanca. El cristianismo es de
Porque nuestro Dios no es un Dios limitado. Y si Cristo mora en ti, ¿por qué te limitas tú? Si en Cristo podemos ver cosas, obras gloriosas, no solo en los demás, porque te asombras cuando Dios hace un milagro, cuando Dios sana al enfermo, y te asombras de lo que ves de aquí para afuera. Pero ¿por qué no empiezas a ver el milagro de aquí para adentro, en ti? El milagro puede estar en ti. Estás esperando ver la gloria de Dios, cómo cae el fuego, cómo sale el agua, cómo caen las llamas, cómo resplandece. Eso es lo que estás esperando, pero no estás queriendo ver el fuego, el agua, la gloria y los relámpagos dentro de ti, cómo Dios transforma tu vida, cómo Dios cambia tu carácter. En vez de estar diciendo, yo estoy así, así me voy a morir. Pues si te vas a morir así, hasta te vas a perder, porque esto no se trata de cómo eres tú, sino de cómo Dios quiere que seas. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, no es que yo siempre he sido así, así me voy a morir. Pues estás perdido, porque esto se trata de ser más como Cristo. Hemos venido a ser como Él. El carácter de Cristo es la virtud. El carácter de Cristo es lo virtuoso. Ser más como Cristo es lo que debemos añadirle a la fe, porque eso demuestra la fe. Si usted no crece espiritualmente, solamente está demostrando que no tiene fe. Se muere. No hay amén, pero así es. Así es, así es. Entonces el Señor empieza a enseñar y hablar acerca de los asuntos virtuosos, y en el mismo capítulo 5 que dice que seamos perfectos, una de las primeras introducciones que hace el Señor Jesucristo es: vosotros sois la sal de la tierra. No el salado de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es o qué era ser la sal de la tierra para los tiempos que corrían en el momento en que Jesús está hablando? La sal tenía un valor importantísimo en la sociedad, era carísima, hasta el punto que en ocasiones no pagaban con dinero, sino que pagaban con sal. De allí viene la palabra latina salarium, que posteriormente se conoce como salario. Cuando usted dice, ay, ya me dieron el salario, pues viene del latín, de Roma, de el salario, que era que se les pagaba con sal, porque la sal era sumamente importante. De allí viene la palabra salario, que traducida al español es salario, ¿cierto? Así de importante era la sal. La sal servía para mucho, para la conserva de alimentos. Hoy tenemos tenemos nevera, refrigerador se llama también, pero antiguamente la sal protegía de que el alimento no se pudriese, se pudriera. De eso servía, para eso servía la sal, entre otras muchas funciones más. Además de eso, la sal era tan importante que si la sal perdía su sabor, dice que ellos la cogían la sal y la echaban en las calles, la tiraban para que la pisaran los hombres, para que no se resbalaran. Por eso la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces esta sal es la que sazonaba el mundo y la que conservaba los alimentos. Nosotros conservamos la sana doctrina y sazonamos este mundo, y eso es lo que hace la iglesia, y eso es un acto virtuoso. Por eso aquí, hermanos, enseñamos la palabra de Dios, que es la única forma de sazonar. Por eso no nos contaminamos, ¿no? Esta sal no deja que el alimento se pudra metiéndole cosas mentirosas y engañosas, como muchos. Traiga 100 y le van a dar 200. Venga, llénese y váyase al cielo con dinero. De ninguna manera. Aquí predicamos que solo Jesucristo puede cambiar tu vida, que solo Jesucristo puede salvarte, que solo Jesucristo es la puerta, que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente: somos la sal del mundo. Allí comenzamos a sazonar el mundo y a ser virtuosos. ¿Usted de qué manera está sazonando este mundo? Porque a veces con su actitud de pronto parece que está amargando este mundo. Sí. Hay cristianos amargados, de verdad. De pronto yo soy muy pasado en la alegría, no lo sé. No sé, no sé, de pronto soy muy joven o me creo muy joven, ya no soy tanto, pero entonces
Hermano, nosotros debemos sazonar este mundo con la palabra del Señor, con nuestra vida, con nuestra actitud. Una actitud virtuosa, una actitud que refleje a Cristo. ¿Cierto? Cuando Daniel estaba en el reino, para entonces los persas gobernaban Darío. A Darío, hermano, se le llegó a impregnar. Darío era un idólatra, Darío era mejor dicho, era un hombre pagano. Pero a Darío se le llegó a impregnar la fe de Daniel. Porque la Biblia dice que cuando no pudo hacer nada por Daniel, porque el hombre a veces no puede hacer nada, pero Dios sí. Pero no confía en el hombre, confía en Dios. Cuando Daniel es echado en el foso de los leones porque el edicto real y el sello del rey decía eso, ya no podía ser revocado según la ley de Media y de Persia. La Biblia dice que Darío intentó toda la noche, que ayunó y que buscó la forma de sacar a Daniel y no pudo. Pero óigame bien, dice la Biblia que se fue madrugadito. Hermano, ¿usted qué va a creer? Que lo van a meter a un foso de los leones y usted va a ir y va a pensar que la persona pueda estar viva. No, pero a ese pagano se le impregnó algo de la fe de Daniel, de la creencia de Daniel, porque dice la Biblia, se me eriza la piel, hermano, porque dice la Biblia que llegó allá, abrió aquel foso y dijo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar algo en el corazón de Darío, ya, de un pagano. ¿Pero por qué? Porque se lo impregnó Daniel. ¿Que no le pasa que usted está en el trabajo, se burlan de usted y lo que quiere de usted, pero hay una desgracia y dice: ore por mí, hágame ese favor? Y uno dice: yo no digo nada, uno está burlándose, que su Dios, que tu Dios no está burlando, pero ahora está diciendo: ore por mí. Algo se está impregnando, la sal está sazonando este mundo. Pero qué tristeza, hermano, cuando en vez de eso lo toman a usted como un impío más, como un pagano más, como un hombre inicuo igual que los demás, que usted no hace la diferencia, no se le ven esas virtudes en el mundo. Mucho cuidado, añadir a la fe virtud. Entonces comienza el Señor hablando de sazonar el mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Y continúa diciendo, por si esto fuera poco, ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, una ciudad que está en un monte la ve todo el mundo. No está en los collados, está en el monte, está en lo alto. Usted la alcanza a ver de lejos. No se puede esconder. Y declara lo siguiente: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Es decir, usted lo enciende. Para entonces se encendía una luz, sí, con aceite. Entonces, no la encendían para ponerla debajo de la cama, ¿cierto que no? Se encendía para que reflejara y se viera y alumbrara el mundo o alumbrara la habitación. De la misma manera, hermano, Dios no le ha dado una luz para que esté escondido y marchitado. Hay cristianos que tienen menos fe que mundanos. Hay mundanos que dicen: no, todo nos va a ir bien, todo va a salir bien. Vamos, mente positiva. y hay cristianos que ¿cierto? Entonces parece ser, a veces es tan triste que en vez de alumbrar el mundo, cristianos apagados, en vez de encender la llama los encendió a ellos y se quemaron porque están perdiendo la fe y no se les ve esas virtudes, no pueden alumbrar el mundo. Este mundo está en tinieblas y necesita la fe suya, necesita la palabra de Cristo, necesitan ver sus actitudes. Todo esto juntos son virtudes. No solamente es predicar el Evangelio, es demostrar el Evangelio, es vivir el Evangelio, que ellos vean que usted verdaderamente cree lo que usted está hablando. Como dijo Pablo: creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por eso también hablamos, pero hablamos y hacemos para que la gente lo crea. Porque por ahí había un dicho secular que era lo siguiente: se oye tan fuerte lo que haces que no oigo lo que dices. Se oye tan fuerte lo que haces que no oigo lo que dices. Entonces debemos iluminar este mundo predicando el Evangelio, pero viviendo el Evangelio. Una actitud y una vida virtuosa.
virtuosa. Por eso dice lo siguiente: así como no se enciende una luz para esconderla, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién, a vuestro Padre que está en los cielos. Si ven que todas estas virtudes tornan en darle la gloria a Dios, hermano, es triste cuando nosotros no vivimos de manera virtuosa, porque de una manera o de otra, para que me entiendan, Dios paga los platos rotos. No quiero que me malinterpreten, sino que la gente inmediatamente dice: ¿y este que es cristiano? ¿Y este que dice que cree en Dios? Y vea cómo vive, y vea cómo está actuando, y vea cómo se está moviendo. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando esa luz que el mundo necesita para glorificar a Dios. Sin embargo, cuando nosotros antes éramos refunfuñones, cuando antes nosotros quizás teníamos un comportamiento airado, un comportamiento impulsivo, y ahora la gente nos ve de otra manera, glorifican a Dios y dicen: este hombre o esta mujer verdaderamente ha cambiado, Dios ha hecho una obra en sus vidas. E incluso llegas al punto de enseñarnos acerca de los juramentos, porque nosotros creo que estamos muy arraigados con el tema de los juramentos, y el Señor dice: no juréis, ¿cierto? Y nosotros a veces, para que nos crean, decimos: no, te lo juro, ¿cierto? Y nosotros no nos damos cuenta de que el cristiano, su palabra debe ser sí y no. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene las cosas claras y el cristiano tiene integridad, no necesita tanta cosa. Si le creen bien y si no también, porque él sabe cómo son las cosas, porque él está buscando vivir en integridad. De eso se trata el asunto. Por eso nosotros tenemos que entender, comprender, hermanos, que nuestra vida debe ser una vida íntegra en todos los aspectos. Vivencias constantes que reflejen las virtudes de Cristo. ¿Qué están entendiendo, hermano? Vivencias constantes que reflejen las virtudes de Cristo en mi vida. ¿Cómo caminó Cristo? ¿Cómo andó Cristo? Yo tengo que ser más como Cristo, no más como yo. Y cuando yo soy más como Cristo, demuestro la fe que tengo en Cristo. Si no, no tengo tanta fe en Cristo, sino que tengo fe en quien yo soy. Por eso las virtudes de Cristo deben ser reflejadas por el cristiano. Una de las grandes virtudes que a muchos, se va a poner esto más bueno, broches en los cinturones que van a haber turbulencias: el amor hacia los enemigos. Estoy hablando del mismo capítulo que habla de ser perfectos. No me he ido del mismo capítulo. ¿Se acuerdan que antes leímos: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Sí? Pues en este mismo capítulo nos está hablando de la luz, en este mismo capítulo nos está hablando de la sal, en este mismo capítulo nos está hablando de la integridad, pero en este mismo capítulo nos está hablando acerca del amor hacia los enemigos, y empieza diciendo: ¿recordáis que fue dicho? Ojo por ojo. A los vengativos les encanta el versículo, se van al Antiguo Testamento. Y dice: ojo por ojo, diente por diente. Lo voy a explicar un poco para que no malinterpreten tampoco al Antiguo Testamento, sino que incluso allí puedan ver la bondad de Dios. En la antigüedad, para aquella época, la gente era realmente perversa, ¿cierto? Entonces, para esos tiempos, digamos que a una persona le quitaban un abrigo. Entonces, había personas que por haberle quitado el abrigo, la mataban a esa persona y le mataban a toda la familia. ¿Me entienden? Entonces, Dios lo que vino fue a regular todo ese tipo de comportamiento en el pueblo de Israel. Entonces, para entonces lo que digo: no, si usted le quita un abrigo, pues pida el abrigo. No va a coger y va a matar a una persona y va a matarle a la familia. No, de ahí se desprende el ojo por ojo y diente por diente. Pero entonces, ¿acaso Dios empezó a cambiar las cosas? Le voy a explicar cómo es el asunto. Resulta ser que la ley nos declaraba a nosotros la muerte, ¿cierto? Nosotros merecíamos morir y esa era la ley. Pero Jesús vino a salvarnos. Entonces, como ahora Jesús vino a salvarnos, mereciendo nosotros la muerte, entonces nosotros ahora tenemos que tener ese comportamiento. Porque si Dios hubiera utilizado el ojo por ojo y diente por diente, usted y yo no estaríamos acá, sino que estaríamos muertos. Ese ya no le gusta tanto. Le gustaba cuando era para su enemigo, pero cuando es Dios contigo ya no te gusta tanto, porque si tú no se la perdonas a tu enemigo, pues bueno, Dios no te la va a perdonar a ti, entonces ahí ya no juega tanto, ya no es tan bueno, ¿cierto? Ahí ya como que se desmenuza
mis deseos o mis anhelos. Ahora bien, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, dice lo siguiente: si alguno te golpea en la mejilla derecha, algunos lo malinterpretan. Dicen, no, si me golpean y le devuelvo la otra. No, así no es. Les voy a explicar qué era lo que ocurría. Para ese tiempo, cuando golpeaban a alguien en la mejilla derecha, lo golpeaban de esta manera. De reversa, lo golpeaban de reversa en la mejilla derecha, lo golpeaban de reversa, y cuando iban a los juzgados o a los tribunales, eso tenía un mayor castigo, porque era como algo más ofensivo, era como algo más humillante que alguien lo golpearan de reversa en la mejilla derecha. Entonces, para esos tiempos ocurría eso, y era humillante, y la persona que le hacían eso iba al tribunal, se le cobraba el doble, es decir, la paga o lo que tuviera que hacer o como tenía que ser cobrado ese delito, cobraba mayor fuerza cuando se golpeaba en la mejilla derecha, porque se consideraba más humillante. Pero Jesús dice, bueno, si te golpean de esa manera, no se la cobres doble, sino que mejor pon incluso a la izquierda. O sea, te vas más allá del reglamento jurídico. Es decir, no solamente no vas a pagar como ellos se lo merecen, sino que ahora vas a entregarte tú en forma servicial aún a recibir los golpes. Eso no quiere decir que cuando alguien le pegue de verdad, usted va a poner de verdad la otra mejilla. Esa no era la referencia específica de Jesús, sino que estaba haciendo referencia a incluso servir a aquellos que te golpean. ¿Cómo? Servir a aquellos que te golpean. De eso se trataba, de servir. Por eso el hermano Pablo nos dice lo siguiente: si tu enemigo... Si te pegan en la derecha, muéstrale la izquierda. ¿Cómo? Jesús dijo que si te golpean a la derecha, muéstrale la izquierda. Pero no sé, o sea, cuando tú dices la versión, yo nunca he sabido la versión que dices que habla esto. Hombre, porque es que para lo que yo estoy enseñando hoy, usted tiene que estudiar el contexto histórico-cultural. Claro, o sea, eso no le aparece acá, eso usted tiene que estudiarlo. Es como cuando yo empiezo a hablar de la iglesia en Corinto y digo, la iglesia en Corinto era así, estaban viviendo esto y había estas personas, pues yo, porque cojo otros libros y estoy estudiando todo eso para poder entender y poder explicárselo a ustedes. ¿Sí me explico? Porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, hermanos? Que algo tenemos que entender. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no entendemos lo que estaban viviendo en aquella época. Jesús está hablando de lo que se está viviendo en aquella época para que nosotros hoy tomemos la palabra en nuestro tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay expresiones tales como Jesús dijo en una ocasión a Herodes, cuando Herodes le mandó a decir a Jesús que no podía, creo que le dijo que no podía hacer ciertas cosas, entonces Jesús dijo lo siguiente: vayan y díganle a esa zorra. Entonces, claro, usted se pone a leer la Biblia y usted ve que Jesús dice, vayan y díganle a esa zorra, y usted se llena de pánico. Jesús dijo, vayan y díganle a esa zorra, pero claro, usted qué tiene que hacer, estudiar, hermano. Estudiar por qué Jesús dijo eso y qué significado tenía en ese tiempo. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué significado tenía? Bueno, para aquellos tiempos, aparte de ser una persona astuta, aquella persona que era considerada una zorra era una persona inferior. Por ejemplo, alguien superior era un león, y Jesús es el león de la tribu de Judá, y la zorra era alguien inferior. Entonces, cuando le mandan el recado de Herodes, Jesús dice, vayan y díganle a esa zorra, o sea, vayan y díganle a ese que es inferior, que en verdad es inferior a mí, porque Jesús empieza a decir, vayan y díganle a esa zorra que los muertos son resucitados, que los cojos saltan, que los mudos hablan. Entonces, vayan y díganlo. Entonces, eso es lo que, haciéndose paréntesis, quiero que lo entiendan. Pero ¿a qué está haciendo referencia Jesús? A que punto número 1, no pagues con la misma moneda. Punto número 2, aparte de no pagar con la misma moneda, sírvele a aquel que te hizo daño. Y ahí es cuando Pablo se desprende en la epístola a los romanos a decir lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Qué es lo virtuoso aquí? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El hermano Pablo me resumió todo el sermón en un versículo. No seas vencido de lo malo, eso es lo virtuoso, sino vence con el bien el mal. A vuestra fe añade esa virtud, hermano. Virtud de la que la iglesia está careciendo últimamente. Y la semana tiene esa virtud. Pero no, es que debería ayudar al caído lo que hace si la iglesia no tiene ese estilo de vida, si la iglesia no tiene ese estilo de hay que ponerle mucho cuidado. Lo que yo estoy hablando hoy es serio, no es un sermón de autoestima, no, es muy serio. ¿Por qué? Jesús le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de todos? Y Jesús dijo, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. y el segundo es semejante, amarás. Y en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, si nosotros no tenemos este estilo de vida, hermano, estamos perdidos. La Biblia dice lo siguiente, y este versículo es violento. El que aborrece a su prójimo es homicida, y ningún homicida tiene parte en el reino de los cielos. Está condenado. Puede venir aquí y cante los coros que quiera, cante bonito, predique bonito, cante lo que quiere. Pero el que y hay gente en la iglesia que no se habla, que se odian y cantan coros. El que aborrece a su prójimo es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene parte en el reino de los cielos. Punto. Y por eso Jesús sigue enseñando. Y dice, al que te pida la túnica, dale también la capa. Resulta ser que la túnica era la vestimenta interior que cubría hasta los rodillos, hasta los tobillos, y podía ser costosa. Y la túnica normalmente se utilizaba con frecuencia para el trueque o pago de una deuda. Pero la capa era la vestimenta exterior o el manto, que era de una sola pieza y era lo más importante del guardarropa. Los pobres en ocasiones incluso la utilizaban como manta porque daba mucho calor, y la ley judía incluso decía que a nadie se le podía quitar la capa, que ningún juzgado, que ningún tribunal podía quitar la capa. Pero Jesús se va por encima de los tribunales y dice, pues oye, que te quitaron la túnica, dale también la capa. ¿Cómo así? Todo hace referencia a no pagar con la misma moneda, y además de no pagar con la misma moneda, a servir. Amén. Te golpearon, tu enemigo tiene sed, dale de beber. Tiene hambre, Dale de comer. No solamente no le voy a pagar como de pronto se merece, sino que le voy a servir. Esa es la virtud. Amén. Amén, amén. No ser iguales al mundo, porque el mundo dice, así me hicieron, le voy a hacer así, le voy a hacer peor. El que me la hace, me la paga. Pues qué bravo. Como Dios se las pague a ti, vamos a despedirnos ya de ti, porque en unos segundos vas a ser fulminado. Te va a volver Dios polvo aquí mismo, te va a volver ceniza, porque si Dios te las paga a ti, hermano, yo le digo algo, yo le voy a decir algo. La regla que normalmente procuro utilizar en mi vida, porque no crea que a mí no me la han hecho, me la han hecho, malucas, me han hecho llorar también, no crea que no todo de risa, me han hecho llorar. Y la regla que he utilizado, porque en ocasiones, yo creo que les he contado, en una ocasión me hicieron una bien buena, y yo tenía, vea, la posibilidad en mi celular de hacer una llamada y arruinarle la vida a esa persona. Con una llamada le arruinar la vida, solo con una llamada. Y yo me acordé y me arrodillé ahora y me puse a llorar, y tengo unas ganas de llamar. Pero el Señor me recordó cómo Él me había perdonado. Y hay una parábola que Jesús enseña acerca de un rey, ¿cierto? Que le tienen una deuda, que había un siervo que le tenía una deuda a un rey que era impagable, ¿cierto? Y el siervo le dijo al rey, le suplicó, se humilló, ¿cierto? Que le perdonara la deuda o que le esperara. Esa deuda era impagable y cada día crecía más. El rey representa a Dios y el siervo lo representa a nosotros. Y la Biblia dice que el rey, conmovido a misericordia, eso, le perdonó la deuda. Pero dice la Biblia que él salió contento, le perdonaron la deuda, y que salía yendo por el camino y se encontró a su prójimo.
que le debía como que eran 300 denarios, creo que le debía. Un denario era la paga de un día. Bueno, el pago de 3 meses creo que era, o menos, no sé cuánto era. Pero el caso es que eso era pagar, eso se podía pagar. Pero dice que su prójimo le suplicaba y le decía, perdóname la deuda. Y él no lo perdonó, sino que lo metió a la cárcel. Y dice, ¿qué creéis que hará el rey cuando oiga esto? Pues lo va a meter a la cárcel, se la va a pagar. Entonces la Biblia dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pues no lo digo yo, dice la Biblia. Si no lo digo yo, lo dice la Biblia, Mateo 6, 14 al 15. Y algunas veces nos desprendemos contra. Vea, hay gente que ora, que ayuna, que viene a los cultos y no demuestra el amor de Dios hacia su prójimo. Parece más a los fariseos. Mas ¡ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto ¿qué? La justicia y el amor de Dios? Estos era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ah? Entonces creo que nosotros estamos como desenfocados, ¿cierto? Desenfocados cuando creemos que nosotros podemos vivir una vida cristiana aplaudiendo a Dios y estando en enemistad con nuestro prójimo. Está muy equivocado. La adoración no es dar palmas aquí, eso no es adoración. Yo le voy a explicar a usted lo que es adoración, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 12 dice: por lo tanto, voy a leer la nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Al cambiarles qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, entregarme por completo a Dios para vivir para Él. Y así, a través de Él, oígame bien, solo a través de Él, desprender las virtudes. Desprender las virtudes que provienen de Él. Entre ellas, amarnos los unos a los otros. No pagar con la misma moneda. Y siempre ir creciendo en Dios. Esa es la forma de vivir que Dios le gusta, que a Dios le agrada. Una manera virtuosa. Y como dije en la introducción, tal como parece imposible encontrar a aquella mujer virtuosa, hoy en día parece también difícil encontrar lugares donde los hermanos no se vivan agarrando de los pelos unos a otros, enemistados, con peleas, de ninguna manera. Así como Cristo os perdonó. ¿Cómo? Como Cristo os perdonó. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo Cristo lo perdonó a usted? Pues le tengo la tarea. Como Cristo lo perdonó, usted tiene que perdonar. A Maluco, allá es Maluco, ¿no? Cuando Cristo me perdonó era muy rico, ¿cierto? Cuando Cristo no me pasó por alto mis pecados, cuando Cristo no me tomó en cuenta todo lo que yo vi, todo lo que yo hice, en cuanto me burlé de Dios porque viví una vida desordenada y viví haciendo lo que me dio la gana, una vida arrogante y con altivez, y a pesar de que Dios no me consumió, yo seguí viviendo de la misma manera y no tenía perdón, pero la gracia de Dios descendió. Pero ahora usted no puede perdonar a su prójimo. Usted no puede ser virtuoso. Pues refleje a Cristo. Refleje a Cristo, que Cristo muera en usted, porque si Cristo muera en usted, usted va a perdonar. Si Cristo muera en usted, usted va a dar el brazo a torcer. Si Cristo muera en usted, usted es una nueva criatura. Usted ya no vive para usted, usted ya vive para Dios. Y ya no es
lo que yo quiero, como yo soy. Ahora es como Cristo quiere que yo sea. Y me niego a mí mismo. Esto es de negación. No es decir yo soy así, no es de negarse, hermano. Es que yo no le estoy diciendo que usted no sienta, porque sentimos. Es una negación a mí, yo, para que Cristo viva en mí. Entonces allí ya usted va a poder comprender lo que dice Pablo. Justamente con Cristo estoy crucificado. Que no se crucificó solo Pablo, se crucificó con Cristo. ¿Qué voluntad tiene un crucificado? ¿Qué puede hacer un chapalear? Ni chapalear puede. No puede. Está crucificado. Y para colmo, Pablo se crucificó con Cristo. Por si quería moverse para algún lado, Pablo se crucifica con Cristo. Y ya no soy yo, más Cristo vive. Y lo que estoy viviendo ahora, lo que me está pasando, lo que me está ocurriendo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo por la fe en Él. Entonces me hicieron esto, me pasó aquello, vivo por la fe en Él. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, Dios hará, Dios obrará. La fe, pues a esa fe, añaden esa virtud. ¿Cómo vamos? Aburrido, no te digo aburrido, aburrido. A la fe, hermano, añádele virtud. Y eso es crecimiento espiritual. ¿Cierto? Crecimiento. Y estamos empezando porque van dos. A la fe añádele virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Estamos hablando de la fe, hemos hablado de la virtud, y el próximo es conocimiento. ¿Quieren saber más sobre eso? Bueno, venga el próximo domingo. Tenga la amabilidad de ponerse en pie. No lo he echado a mirar, hay que mirarlo. Amén, hermano. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Padre celestial, te damos gracias por tu misericordia, Señor.